Tiempo y Letras presenta Villanos. Segundo capítulo. Amor a distancia. Primera parte. Me llamo Carlos. No voy a decir de dónde soy ni en qué empresa trabajo. No por misterio, sino porque no importa. Podría estar en cualquier ciudad, en cualquier oficina gris, frente a cualquier pantalla. Tengo 49 años. Soy soltero. No tengo hijos. Y antes de que lo pienses, no soy especialmente atractivo. Si me pusieran en una fila con otros hombres, yo sería el que pasa desapercibido. Estatura promedio, cuerpo común, entradas en el cabello que ya no se pueden disimular, ojeras de alguien que duerme poco. Mi cara no vende nada. No inspira deseo. No provoca miradas largas. Por eso aprendí a no jugar ese juego. Soy especialista en computación, sistemas, redes, comportamiento digital, patrones. Años observando cómo la gente se mueve en Internet creyendo que nadie la ve. Años entendiendo que la pantalla no es una barrera, es un espejo. En mis tiempos libres, si es que así se le puede llamar, entro a redes sociales, foros, aplicaciones. No busco dinero. Nunca lo he buscado. No transfieren, no pagan, no pierden un centavo por mí. Pierden algo peor. Me presento como alguien que escucha, como alguien que entiende, como alguien que no juzga. Ajusto mi lenguaje, mi ritmo, mis silencios. No miento del todo, solo digo lo que conviene decir. Aprendí que la seducción no está en el cuerpo, sino en la atención. Ellas hablan, yo analizo. Ellas se abren, yo recuerdo. Ellas se enamoran de una versión de mí que construyen solas. No las obligo, nunca, no las amenazo, no las extorsiono. Solo las acompaño hasta el borde emocional que ellas mismas marcan, y luego doy un paso más. Me gusta ese momento exacto en el que algo se rompe adentro, cuando ya no saben si lo que sienten es amor, dependencia o vergüenza. Cuando dudan de sí mismas por primera vez y no saben por qué. No me interesa verlas llorar. Me interesa saber que fui la causa. Tal vez para ti esto me convierte en un monstruo. Para mí, solo soy alguien que entendió cómo funciona la gente cuando cree que nadie la está mirando. Con los años entendí algo básico. No todas las mujeres buscan lo mismo, pero muchas cargan el mismo vacío. Yo no las clasifiqué al principio. Las fui reconociendo con el tiempo, como quien aprende a distinguir enfermedades por los síntomas. Hay 3 perfiles que siempre regresan. El primero son las mujeres jóvenes. No todas, claro, solo aquellas que crecieron con un padre ausente, impredecible o cruel. No buscan un hombre, buscan una validación que nunca llegó. Confunden atención con cuidado, interés con amor. Cuando alguien las escucha sin corregirlas, sin minimizarlas, sienten que por fin existen para alguien. Yo sé identificar ese temblor en sus palabras, esa necesidad de ser elegidas. El segundo perfil son las mujeres casadas e insatisfechas. No hablan mal de sus esposos al inicio. Dicen que todo está bien. Pero basta un poco de tiempo para que aparezcan las grietas, la rutina, la invisibilidad, el cansancio de ser funcionales y no deseadas. No quieren destruir su vida. Quieren sentir que aún pueden provocar algo en alguien. Yo solo estoy ahí cuando se dan cuenta de eso. El tercer grupo son las mujeres maduras, solas, cansadas de esperar. Las que dicen que ya hicieron todo bien y aún así terminaron solas. Les aterra la idea de envejecer sin que nadie las mire con intención. No buscan aventuras, buscan confirmación de que todavía son deseables, de que todavía hay tiempo. No llegué a esto en semanas. Llevo años observando cómo escriben, cómo dudan, cómo se disculpan por sentir demasiado. Aprendí a reconocer cuando alguien quiere ser salvado, cuando quiere ser visto y cuando solo quiere no sentirse solo esa noche. No es intuición, es experiencia. Cada perfil cree que su dolor es único. Yo sé que no lo es. Y no siento culpa por entenderlos. El conocimiento no es cruel por sí mismo. Cruel es lo que se hace con él, y yo decidí usarlo. Hay otra decisión que tomé hace años y que simplificó todo.
Casi nunca me involucro con mujeres de mi propio país. México queda lejos a propósito. La distancia no es un obstáculo, es una ventaja. Cuando el otro está en otro uso horario, en otra moneda, en otra rutina, las preguntas incómodas tardan más en llegar. Los encuentros se vuelven improbables. Nadie exige lo que sabe que no puede tener pronto. Además, cuando algo se rompe, porque siempre se rompe, no hay riesgo de coincidencias. No hay cafés inesperados ni calles compartidas. El daño ocurre lejos, en silencio, sin consecuencias visibles para mí. Con el tiempo perfeccioné otra cosa, la espera. Nunca digo que no a una videollamada. Eso levantaría sospechas. Digo todavía no. Les hago creer que ese momento será importante, íntimo, diferente, que no quiero que sea una llamada más, que no quiero desperdiciar un instante común. Les hago creer que la voz dice más que una cara mal iluminada en una pantalla. Y lo curioso es que muchas terminan agradeciéndolo. Aceptan las llamadas, aceptan los mensajes de voz, aceptan la cercanía sin presencia. Las fotos ayudan, claro, perfiles creíbles, imágenes que no llaman demasiado la atención. Nada exagerado. Redes sociales discretas, lo suficiente para parecer real, lo suficiente para no ser cuestionado. Nunca demasiada actividad, nunca demasiados amigos. La ausencia, bien dosificada, siempre parece profundidad. Algunas veces preguntan, insisten, dudan. Yo no me enojo, no me defiendo, solo vuelvo a aplazar. Cuando estemos más tranquilos. Cuando sea el momento correcto. Quiero que sea especial. Y funciona porque, para ese punto, ya lo soy. No porque me hayan visto, no porque me conozcan, sino porque llenaron mis silencios con lo que necesitaban que yo fuera. La última fue distinta, no en lo esencial, pero sí en la forma en que se me quedó pegada después. Se llamaba Vanessa, uruguaya, joven, de esas que todavía no saben si lo que sienten es cansancio o resignación. Desde el principio supe en qué casilla entraba, aunque nunca me gusta llamarlo así cuando hablo de ella. Tenía una familia rota desde antes de que aprendiera a explicarlo con palabras. Un padre ausente, una madre agotada, silencios largos donde debieron haber existido conversaciones. Trabajaba en algo que no la motivaba. Lo decía sin drama, como quien ya asumió que eso es lo que hay. Sueldo precario, horarios largos, días que se parecían demasiado entre sí. Uruguay, para ella, no era un país, era una espera. Una sensación constante de estar atrapada en un lugar que no sentía suyo. Hablaba mucho del viento. De esos días en los que el viento no deja pensar, no deja caminar recto, no deja estar en paz. Decía que así se sentía por dentro. Siempre empujada, nunca quieta. Había salido de una relación violenta. Eso lo dijo sin rodeos, como si repetirlo ya no doliera. Un hombre posesivo, controlador, de esos que primero te convencen de que te aman y luego te enseñan a tener miedo. Cuando hablaba de él no había rabia, solo una especie de culpa mal ubicada, como si todavía se preguntara en qué momento falló ella. Con Vanessa hice lo mismo que siempre. Escuché, esperé, ajusté mis silencios. Le di espacio para hablar mal de su vida sin sentirse mala persona por hacerlo. Le ofrecí calma en forma de palabras. Nada extraordinario. Y aún así, algo fue distinto. No se aferró a mí como las otras. No me necesitaba todo el tiempo. A veces desaparecía horas, días incluso, y luego volvía como si nada. Eso debería haberme facilitado todo, pero no lo hizo. Me desconcertó. Cuando evitaba la videollamada, aceptaba mis pretextos sin reclamar demasiado. Llamadas largas. Mensajes de voz nocturnos. Confesiones que parecían surgir sin esfuerzo. Pero había momentos en los que sentía que me estaba observando desde lejos, como si supiera que había algo que no encajaba y aún así decidiera no tocarlo. No sé en qué punto dejó de ser solo otra historia. Tal vez fue cuando dijo que no quería que yo la salvara, que solo quería sentirse tranquila con alguien. Tal vez fue porque, por primera vez, no sentí esa satisfacción inmediata de saber que tenía el control completo. Cuando finalmente me alejé,
como siempre hago, no sentí alivio. Sentí algo incómodo, un vacío mal colocado, una pregunta que no me había hecho antes. No fue culpa, no fue arrepentimiento, fue la sospecha de que, sin darse cuenta, Vanessa vio más de mí de lo que yo había planeado mostrar. Me di cuenta de algo que no había sentido antes. Vanessa no era como las demás. No cedía, no se rendía ante mis silencios ni mis pretextos. No se enganchaba de inmediato. No podía preverla del todo. Y eso me enfureció de una manera que no había experimentado en años. Fue entonces cuando entendí que necesitaba cambiar de estrategia. La primera parte de ese plan fue simple, pero efectiva: hacerle creer que iba a ir a su país. Obviamente, no tenía intención alguna de hacerlo. Todo en mí es mentira. Mi físico, mi vida, incluso mi nombre y mi voz cuidadosamente modulada. ¿Por qué habría de viajar realmente? El viaje era solo una ilusión que la haría ilusionarse a ella, que la haría esperar, que le permitiría soñar con algo que nunca iba a ocurrir. La segunda parte fue abrirle una ventana falsa a mi vida personal. Hablé de mi familia, de amigos, de pasados que me habían dejado marcado, de relaciones que me habían herido y que me habían enseñado a desconfiar. Todo inventado, por supuesto. Cada palabra cuidadosamente diseñada para que ella creyera que me estaba mostrando mi verdadero yo, para que sintiera que me conocía de manera especial, para que confiara en mí más de lo que debería. La tercera parte fue la más ambiciosa: lograr que formalizara algo conmigo, algo a distancia, algo que, aunque solo existiera en mensajes y llamadas, le hiciera creer que podía tener un futuro conmigo, que había una posibilidad, por remota que fuera, de que algún día viajara a Uruguay, de que nos encontráramos cara a cara. Una promesa inexistente, pero suficiente para mantenerla pendiente, para que esperara, para que sintiera que todo podía cambiar si yo lo permitía. Cada paso estaba calculado. Cada mentira tenía un propósito. Vanessa no era una víctima casual, era un desafío. Y yo necesitaba demostrarme que podía moldear incluso a alguien que no cedía fácilmente. Funcionó. Ella aceptó empezar una relación a distancia conmigo. No tardó mucho. Cada mensaje, cada silencio calculado, cada ilusión sembrada había hecho su trabajo. Y, como siempre, eso me dio una sensación de control que pocas cosas logran. Sabía que estaba dentro de su mundo, aunque yo permaneciera afuera. Empecé a hacer lo que hago con todas: la mantuve cerca sin tocarla. Preguntaba cómo estaba desde la mañana, enviaba saludos, pequeños poemas, mensajes sentimentales que la hacían sonreír. Me aseguraba de estar presente en su día, de manera constante pero no invasiva, para que sintiera que podía confiar en mí, que yo era un refugio seguro. Todo lo sentimental, todo lo bonito, todo medido. Nunca pedí dinero. Nunca involucré nada material. Ese era un límite sutil, pero importante. Las mujeres tienden a desconfiar cuando hay intereses económicos. Yo no podía permitirme que Vanessa dudara de mí por algo así. Y entonces llegó la parte que más disfruto: los celos. Primero pequeños, casi imperceptibles. Comentarios aquí y allá sobre sus amistades, indirectas sobre lo que hacía o dejaba de hacer. Después, más directos: molestia cuando salía, reproches disfrazados de preocupación, insinuaciones sobre a quién veía o con quién hablaba. Lo noté de inmediato. Comenzó a hacerme caso. Comenzó a dejar de salir con amigos que yo señalaba, a alejarse de compañeros de trabajo que no aprobaba. Sus días empezaron a girar en torno a mí, y yo lo veía con la fría satisfacción de quien observa una pieza moverse justo como fue colocada. Era adictivo. Ver cómo su vida cambiaba, cómo sus decisiones ya no eran solo suyas. Ver cómo alguien que al principio era independiente y desconfiada se doblaba lentamente a mis reglas silenciosas. Cuando vi que me sacaba de quicio, entendí que había llegado el momento de ir más lejos. No con gritos, no con amenazas, con ausencia. Descubrí que nada desarma tanto como desaparecer en el momento exacto. Empecé poco a poco. Un día dejaba de responder. Solo uno. Sin explicación. Al siguiente volvía como si nada hubiera pasado. Ella preguntaba qué ocurrió. Yo minimizaba. Necesitaba pensar,
Estaba saturado. No quería decir algo de lo que me arrepintiera. Siempre palabras que sonaban responsables, maduras. Luego vinieron las rupturas momentáneas. Cortaba con ella en medio de una conversación, sin cerrar nada. Le decía que no podía seguir, que esto no estaba bien, que ella me estaba cambiando. Y antes de que pudiera reaccionar, la bloqueaba. Bloquear y desbloquear se volvió una herramienta precisa. La eliminaba de mis perfiles, desaparecía de su mundo digital, y sabía exactamente lo que pasaba del otro lado. Ansiedad, confusión, culpa. Después de unos días, a veces horas, a veces semanas, regresaba. Un mensaje corto. Nada explicativo. Lo suficiente para reactivar todo. Y funcionaba. Cada vez que volvía, ella estaba más vulnerable, más dispuesta a ceder, más cuidadosa con lo que decía, con lo que hacía. Empezó a caminar sobre mis silencios como quien pisa vidrio. Temía molestarme, temía perderme. Yo también me di cuenta de algo incómodo. Vanessa tenía una capacidad especial para sacarme de balance. No porque tuviera poder sobre mí, sino porque no reaccionaba siempre como yo esperaba. Eso me llevaba a romper, a desaparecer más tiempo, a castigarla con días enteros sin contacto. A veces una semana, a veces 2. Cuando reaparecía, ya no era el mismo. Era más frío, más distante, como si ella tuviera que volver a ganarse mi atención. Y ella lo intentaba. Dejó de reclamar, dejó de preguntar. Empezó a agradecer cuando yo simplemente estaba. Ahí supe que ya no estaba esperando amor, sino alivio. Que su estado emocional dependía de si yo aparecía o no en su pantalla. Ver eso fue revelador. Para entonces ya estaba preparando el final. Le puse una fecha falsa, por supuesto, pero concreta. Le dije cuándo iría por ella. Empecé a hablar de lugares, de espacios compartidos, de cómo sería la vida juntos, dónde viviríamos, qué haríamos los primeros días, cómo serían las mañanas, los silencios, incluso las discusiones. Le di detalles porque los detalles vuelven real lo que no existe. La dejé imaginarse ahí. La dejé construir una salida. Y funcionó mejor de lo que esperaba. Pero justo antes de que esa fecha llegara, hice lo que siempre hago cuando quiero cerrar un ciclo, rompí con ella. De golpe, con argumentos torcidos, con celos inventados, con reproches que no buscaban solución. Le dije que no podía confiar en ella, que algo se había roto. Y me fui. Desaparecí 2 semanas. Durante ese tiempo no escribí, no llamé, no dejé rastro. Sabía que el golpe sería fuerte. Lo había calculado así. Pero no conté con lo que pasó después. Una amiga suya me contactó. No me insultó. No me amenazó. Me dijo que estaba preocupada. Que Vanessa estaba muy mal. Que casi no comía, que no dormía, que había dejado de ir a trabajar algunos días. Que no era ella. Que algo se había apagado. Leí ese mensaje con calma. Y no sentí culpa. Sentí confirmación. Saber que alguien más estaba viendo las consecuencias me hizo sentir que mi influencia había ido más lejos de lo habitual. Que ya no era solo una relación rota, sino una herida visible. Y eso me motivó más de lo que debería admitir. Días después, fue ella quien escribió. Un mensaje largo, desordenado. Me dijo que estaba mal, que se sentía perdida, que todo era su culpa, que si había hecho algo mal, lo sentía, que solo quería que volviera, que no sabía cómo seguir si yo no estaba, que sentía que se estaba rompiendo por dentro. No usó palabras extremas, no hizo amenazas directas, pero el peso de lo que decía era suficiente. Ese mensaje no me dio satisfacción inmediata. Me dejó pensativo. Por primera vez no fue solo poder lo que sentí. Fue algo más incómodo. Algo que no supe nombrar en el momento. No era compasión, pero tampoco era indiferencia. Era la conciencia de que había llevado el juego demasiado lejos, y aún así, no estaba seguro de querer detenerme. El último mensaje llegó de madrugada. No era largo, no era caótico, era sereno. Vanessa me dio las gracias por haber estado, por haberla hecho sentir vista,
acompañada, importante, aunque fuera a la distancia. Dijo que ya no soportaba más esa situación, que estaba cansada de esperar, de sentir, de romperse por dentro, que necesitaba irse, desaparecer de este mundo, dejar de existir para todos. No me culpó, no me reclamó nada. Se despidió. Después de eso, todo se apagó. Sus redes desaparecieron. El número dejó de existir. Ninguna foto, ningún rastro. Fue como si nunca hubiera estado ahí. Como si yo hubiera hablado durante meses con alguien que se borró a sí misma. Nunca supe qué pasó realmente. Durante semanas me repetí que no podía ser mi culpa. Que yo solo estaba detrás de una pantalla. Que nadie obliga a nadie a sentir. Que cada quien carga con lo suyo. Esas ideas me ayudaron a dormir un tiempo. Pero la duda nunca se fue. ¿Desapareció de verdad? ¿O solo huyó de todo, incluyéndome? ¿Y si lo hizo por mí? Esa posibilidad se quedó conmigo. No como culpa, como contradicción. Porque, aunque sé, en algún lugar muy claro de mi mente, que pude haber causado algo grave, algo irreversible, también sé que sentí algo más. Algo oscuro. Algo que no quise aceptar al principio. Me gustó saber que había tenido ese nivel de influencia. Que alguien se había quebrado alrededor de mí. Que mi ausencia pesaba más que mi presencia. No fue orgullo. Fue una sensación de poder absoluto, silencioso, imposible de explicar sin sonar monstruoso. Nunca volví a buscar a Vanessa. Pero sin darme cuenta, empecé a buscar esa sensación en otras mujeres. No a ella. Lo que ella me hizo sentir. Y ahí entendí que no se trata de a quien lastimo, sino de lo que persigo. Que no necesito ver las consecuencias para saber que existen. Y que aún así, sigo adelante. Porque hay daños que no dejan huellas visibles. Y hay personas como yo, que aprenden a provocarlos mejor cada vez. Hasta aquí. Amor a distancia. Primera parte. Esperamos te haya gustado. ¿Qué opinas de las relaciones a distancia? ¿Has tenido una relación de este tipo? ¿Y si la has tenido, cómo te ha ido? No olvides darle like, comentar y suscribirte. Gracias.